Buenas tardes, Día Político por TSI. Ya rápidamente presento a mis invitados, abogado Kenneth Madrid de ASJ. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Ramón, Tranquilo. un gusto, tranquilo, poder estar acá hablando sobre estos temas tan importantes para el país. Y mire que vamos a compartir con don Enrique Ortiz Sequeira. Quiquito, ¿cómo está, abogado? Placer, Ramón. Un saludo a Kenneth, que lo he visto espadeando en una cruzada terrible con ese tema de la Corte Suprema de Justicia y del asentamiento que debe de haber en toda la clase política que es importante y que me imagino vamos a discutir aquí con usted a medida que transcurre el programa. Póngame en pantalla el titular, por favor, de esta tarde. Mire, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia estaría pringada del momento político del país. Así literal ha dicho el abogado Enrique Ortiz Sequeira. ¿Por qué lo expresas? Mire, primero no creo que sea nueva Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es una sola que va cambiando a través del periodo que obviamente determina la Constitución. Pero un país como Honduras, un país muy sui generis, quienes querramos hacer un verdadero análisis y tal vez ahí nos ayuda un poco Kenneth, que estuvo 20 años en ese poder del Estado, en el poder judicial, debemos de entender que por tratarse de una elección de segundo grado, ahí se van a reflejar todos los odios, todas las pasiones, todos los temores, todos los intereses que hay en la realidad de la vida política, económica y social que está viviendo el país. Después de 12 años de dictadura, donde se conformó un Estado paralelo y la independencia de los poderes hacia un solo poder, el venir a establecer nuevamente el Estado de Derecho es una situación sumamente compleja. Y si a ese ingrediente le agregamos el lavado de activos, la corrupción y el narcotráfico, donde estuvieron metidos muchos de la clase política, incluyendo algunos que van a escoger esta nueva Corte Suprema de Justicia, por eso le digo que está pringada del elemento político que está viviendo el país. Y aquí de repente va a haber algo que debemos de diferenciar. La diferencia entre lo deseable y lo factible. Todos deseamos una corte llena de querubines. No va a tener una corte celestial donde quienes van a escoger esa corte celestial en su mayor cantidad son demonios. Entonces va a ser un juego sumamente interesante y tal vez en el transcurso del programa vamos a hablar con toda la crudeza que se requiere. Correcto. Y con toda la objetividad y sobre todo con toda la posibilidad real de constituir esa Corte Suprema. Con esta perspectiva que nos pone el abogado Ortiz, ¿cómo valora usted, Kenneth? Bueno, mire, Ramón, aquí es un placer estar también con el abogado Enrique Ortiz. Y mire, este momento político que vive el país es muy peligroso porque seguramente vamos a estar viendo esa misma circunstancia en la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por trabajar fuertemente y hacer una incidencia en hacerle ver a las fuerzas políticas y sobre todo a las que tienen preeminencia en el Congreso Nacional que no se puede contaminar a la Junta Nominadora con los intereses políticos o los intereses económicos. Y si hacen eso, mal harían porque contaminarían el proceso, lo deslegitimarían y estaríamos creando un cisma antes de llegar a la lista de todos los candidatos seleccionados. Entonces, ASJ pide que los políticos nos metan las manos. Exactamente, Ramón. Eso estamos pidiendo. Y estamos haciendo una cruzada también con todas las bancadas. Vamos a hablar, le vamos a pedir que por favor saquen sus manos de la Junta Nominadora, que dejen trabajar a las 7 organizaciones a las cuales también estamos visitando y hablando con ellos en medida en que se comprometan a poner ahí su representante propietario y suplente para que sea una persona altamente calificada y que por favor trabajen de la manera más independiente y permitan la veeduría internacional y nacional para efecto de que estén ahí presentes periodistas, organizaciones que quieran estar viendo día y noche qué es lo que están haciendo. Ya no más procesos de selección de magistrados a oscuras,
donde ahí decidían entre dos, se ponían de acuerdo a quién sacaban y a quién entraban, porque la ley dice que con 6 votos, tienen que haber 6 votos válidos para tomar decisiones, y ahí toman decisiones las minorías. Ahora, pero mire lo que dice Kenneth, que los políticos quiten las manos de la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Y el abogado dice, una Corte Celestial con demonios en la política que pueden de una u otra manera seguir en este infierno y en esta oscuridad. ¿Usted cree que los políticos quiten la mano de esto, abogado? Usted y yo ya conocemos tres nombres de quienes van a integrar esa corte. Entonces, no vivamos en el país de Alicia de las Maravillas. Estamos viviendo en una cruda y triste realidad que va a terminar en pactos políticos. Se necesitan 86 votos. Mire, la Comisión de la Verdad dijo que lo que había sucedido en el 2009 es un golpe al Ejecutivo. Ahorita el Partido Nacional está diciendo que lo que se le acaba de dar es un golpe al Legislativo, porque ellos tienen la creencia de que no se llenaron los requisitos que la Constitución establece. Y además de eso, puede ser que se esté tramando un golpe al judicial. ¿Qué es lo que está en juego en este momento? La estabilidad del actual gobierno. ¿Por qué hablamos de la estabilidad del actual gobierno? Porque ¿qué sucedería si la Corte Suprema de Justicia es una corte electa bajo los criterios de que no es afín al actual gobierno? Y ahí se presenta un recurso para determinar que la actual directiva no es nombrada de acuerdo a la Constitución y por lo tanto esa corte invalida el nombramiento de la Junta Directiva del actual Congreso Nacional. Hombre, volvemos a una crisis enorme. Entonces, recordemos algo. Lo que se le acaba de dar a la UFERCO, que son, digamos, atribuciones para que vaya directamente a enjuiciar, ¿con quién se estrena? Con los diputados. Y esos diputados irán a tener incidencia en el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia. ¿Van a votar? ¿Van a querer que alguien que realmente pueda aplicar la justicia y encarcelarlos llegue a la Corte Suprema? ¿O andan buscando la negociación de todos esos puntos débiles que va a haber, que son la realidad? Porque al final la decisión la va a tener el Congreso Nacional de la República y la Junta Nominadora, con el cariño y la labor loable que está haciendo ASJ. Recuerde que la mayoría de los que han sido nombrados en este momento fueron autopropuestos. No es cierto que va a cerrarse la lista con los 45 y ya están hablando de otros mecanismos y de otras formas de elección que van a terminar estableciendo la diferencia entre la teoría y la práctica. En teoría hay un mecanismo, en la práctica va a ser otro. Voy a la pausa porque quiero que también me reaccione don Kenneth Madrid, desde el punto de vista de ellos como sociedad civil y ACJ. ¿Están de acuerdo que se reforme la ley de la Junta Nominadora? ¿Y qué beneficio puede traer esto en la escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia? Ya regresamos. ¿Es necesario, abogado Kenneth Madrid, reformar la ley de Junta Nominadora como se está proponiendo en el Congreso con 3 iniciativas de ley y que ninguna está dictaminada? Mire, Ramón, recordemos que lo más importante que hace que en un país se quieran hacer las cosas bien y que haya independencia es la voluntad política. Eso es lo principal en un país. Y acá su invitado, la abogada Ricky Ortiz, también lo sabe muy bien. Mire, acá lo que queremos es que haya confluencia de todas las fuerzas políticas y que exista esa voluntad material de poder hacer bien las cosas. Claro, han propuesto reformas y esas reformas las vemos con buenos ojos porque vienen a adicionar algunas cosas elementales
como que los representantes de las organizaciones tengan mayores requisitos para poder representar a su organización. En anteriores procesos mandaban a personas que ni siquiera tenían noción de qué era una junta nominadora y ni siquiera tenían noción qué es lo que iban a ir a hacer ahí. Queremos obviamente que esos requisitos mejoren, tengan altos valores éticos y morales también, y va encaminado un poco a mejorar ese sistema de votación dentro de la junta nominadora, y también a mejorar un poco el tema de que la Corte Suprema sea quien la presida, sino que entre ellos voten y decidan quién va a presidir la junta nominadora, y a marcar bien cada una de las etapas: etapa curricular, etapa de conocimientos jurídicos, etapa de audiencias públicas y pruebas de confianza. Mire, aquí hay unas historias urbanas de juntas nominadoras anteriores donde se reunían en haciendas a decidir quién pasaba y quién no, y a quién incluían en la lista de los 45 con los políticos de turno. Eso es vergonzoso para un país en vías de desarrollo como esto, que queremos salir adelante. ¿Cómo no vamos a estar en los índices de percepción de corrupción como estamos? Eso ya no puede seguir pasando. Y mire, nosotros no somos que vivimos en un país idealista y que queremos que las cosas sean. Tenemos que incidir, por lo menos tal vez no lograr cambiar todo al 100%, pero mire, lo que queremos es decirle: dejen trabajar a la Junta Nominadora, dejen que haga su papel. Estamos haciendo una cruzada con todas las organizaciones de la Junta para que también respeten el papel que ahí se desarrolla. Pero, ¿qué queremos? Cuando llegue la lista de las personas que envíen al Congreso Nacional a la Junta, que no solo son 45, la Constitución dice una lista no menor de 3 por cada candidato. Son 15, 45 mínimo. Pero si pasan 70, manden esa lista de 70 para que haya mayor pluralidad de escogencia. Entonces, lo que se busca con esto, y ahí cuando esté la lista en el Congreso, uno sabe que ahí son pactos políticos, claro, son negociaciones, y ahí es imposible ese tema. Pero ¿qué queremos? Que esos hombres y mujeres que lleguen ahí sean capaces, que tengan las más altas capacidades éticas, y que cuando los juramenten, tomen su promesa de ley, se quiten ese colorcito político, lo dejen a un lado y solo obedezcan a la Constitución y a la ley. Mire, yo siempre lo pongo de ejemplo, que no hay elección de magistrados a la Corte Suprema más política que la de Estados Unidos. El presidente directamente nombra si es demócrata esa persona o es republicana. Pero cuando llega a la Corte Suprema como son vitalicios, se quitan ese color y solo responden a la Constitución y la ley. Eso buscamos, Ramón. Esa es nuestra incidencia, claro. Y si no hay reformas, que era la otra pregunta suya, si no llegan a haber reformas, porque hay una ley de la Junta Nominadora que existe, y si no llegan a haber reformas, porque es otro escenario que puede suceder. No hay reformas, nos vamos con la ley actual, perfecto. Que la propia Junta Nominadora apruebe su reglamentación interna, fortaleciendo todas estas etapas de los procesos, como tienen que establecerse cada una, para que no vivamos lo mismo del anterior proceso. No sé, es mi percepción. De repente van a meter alguna ley ahí, ocupan 65 votos como en la mayoría simple. ¿Y qué pueden hacer, abogado Enrique Ortiz? Quitar ese requisito de que no sean notarios, sino abogados, y de repente que las organizaciones de la Junta Nominadora no propongan candidatos y se fortalezca la autopropuesta. Pero que es lo mismo. Mire, ¿Qué novedoso puede pasar? Tiene que entender usted, y tal vez en esto estoy equivocado y le voy a dar la razón a Kenneth, en el sentido de que hay que empezar a hacer incidencia. Correcto, claro. Porque hay una problemática. La problemática real es que los intereses políticos, económicos y delincuenciales son más fuertes que el estamento de la ley. Entonces, esos poderes son los que realmente van a mover los hilos. Y vamos a ver cómo se mueven. Las instituciones no son buenas ni malas, claro, sino que las personas que las representan. Aquí hay muchos buenos profesionales del derecho, incluso que puedan tener un color político, pero que entienden que primero está la patria, que después está la aplicación de la justicia, como decía Kenneth. El tema es que ahorita, como se está moviendo el país y la sociedad, hay demasiados intereses. Intereses de tipo delictivo, intereses de tipo político y intereses de tipo económico. Hay sectores fuertes que manejan el tema de la economía de este país que quieren tener el control de la Corte, o por lo menos incidir en la Corte. No digamos todos aquellos que se vieron involucrados en temas de lavado de activos, corrupción y narcotráfico. Ellos también quieren poner tener, digamos, un chaleco antibalas que evite que caigan en las ergástulas penitenciarias. Y no digamos la clase política, porque está en juego
la estabilidad política del país. ¿Qué es lo que se vislumbra así a simple vista? Bueno, la intencionalidad de un partido de tener el control de la Corte, del otro de tener la mayor cantidad de magistrados para tener incidencia en la Corte, y el de menor caudal político un poquito para que no me dejen por fuera. El primero, estamos hablando de Libre, luego el Partido Nacional y luego el Partido Liberal. Ese es su propio análisis. No. Ese es su propio Para hablar con nombre y apellido, abogado. No, hay que ser realista. Libre le va a tener un interés legítimo de tener un control sobre la Corte, precisamente por la estabilidad que eso puede representar en su gobierno. Ahora se la voy a poner al revés. Los nacionalistas van a tener el interés de tener el control de la Corte para desestabilizar a Libre. Esa es una realidad política. Y para proteger, ¿qué? Los 12 años de gobierno, que incluso ya se estrenó la UFERCO con algunos diputados y que van a venir otros en la fila. Yo le pregunto a Kenneth, ¿usted cree que puedan negociar liberales y nacionalistas y disidentes de Libre para tener control de la próxima Corte Suprema de Justicia? En política todo es posible, Ramón. En política usted nunca dé nada por perdido. La política es arte de negociación. Ahí está, y puede ser factible. Mire, las fuerzas políticas de oposición van a buscar el lado donde puedan tener la factibilidad de proteger sus intereses políticos, donde puedan proteger también esa persecución de la que han hablado recientemente, y van a buscar la forma. Mira, ahora lo que sí, yo insisto que sería nefasto, es tratar de boicotear el trabajo de la Junta Nominadora, porque también hay voces que andan manifestando de que se va esto a prolongar para poder boicotear el trabajo de la Junta y que al final no exista tal lista y al final quede en libertad el Congreso Nacional de poder elegir a los 15 magistrados sin la existencia de la lista que la Constitución lo permite. Entonces también están esas voces ahí en el ambiente, y sería nefasto que eso sucediera, porque en los 3 procesos anteriores al menos se respetó el procedimiento para poder elegir a los magistrados. Y también es una falta de respeto al pueblo hondureño, eso lo quiero manifestar aquí en su programa, Ramón. Es un irrespeto absoluto a todos los hondureños que ya los partidos políticos anden listas de nombres de las personas que van a integrar la Corte Suprema de Justicia, porque entonces no hagamos proceso de selección. Es una burla para lo que está en la Constitución y incluso para las instituciones y las personas que van a integrar esa Junta. Es una burla, porque ¿cómo sabemos si esas personas van a pasar en el proceso de selección? Ahí es una muestra de que los políticos en este proceso van contra todo y contra todos. Van a tener esas personas al final del camino, y por eso nosotros tratamos de incidir en el pueblo hondureño de que se respete este proceso de selección. ¿Por qué, Ramón? Porque ya estamos cansados de tener lo mismo durante décadas. Después de que regresamos al orden constitucional, Perfecto. Necesitamos una Corte Suprema independiente. Mire, si los problemas que se resuelven ahí del ciudadano de a pie, de su impunidad, mire, hay un 95% de impunidad. ¿Qué significa eso? En homicidios, que de 100 homicidios, solo 5 llegan a sentencia condenatoria, 95 personas asesinadas, la familia no logra saber quién le dio muerte, no hay investigación ni hay condena. Por eso necesitamos un cambio sustancial. Tiene que entender la clase política. Perfecto. Si no cambia esto, va a ser difícil. Voy a la segunda pausa, ya regreso en Día Político. Mire, aquí el abogado Enrique Ortiz está proponiendo algo extra cámara y quiero que lo diga, por favor, No. en el tema de escogencia de magistrados. La realidad del país nos indica que el sistema, así como el sistema democrático está en sus estertores, debe de perfeccionarse. El sistema de la elección de la Corte Suprema de Justicia debe de perfeccionarse. Si queremos entrarle a fondo a la problemática, nosotros tenemos que ver el sistema de propuesta de los magistrados. Esa debe cambiar radicalmente. Y lo otro es que si hay 15 magistrados, no deben de ser nombrados todos al mismo tiempo. Debe de haber, digamos, un número determinado de magistrados que les toque rectorar el órgano jurisdiccional en cierto tiempo y los otros en otro tiempo, para que haya continuidad, pero sobre todo para que no haya colusión en los intereses que se están dando. Me parece que esa es la fórmula que podría empezar a hacer que el sistema judicial sea totalmente independiente, pero
no creo que lo vayamos a lograr en este momento. Sí, es correcto. Mire, esa propuesta de elección escalonada es lo ideal. Aquí lo tienen países desde hace muchos años y décadas, como Costa Rica, aquí lo más cerca de nuestra región, y funciona adecuadamente. Mire, en una primera elección 5 son electos por 7 años, 5 son electos por 5 y 5 son electos por 3, de tal manera que la Corte nunca cambia completa y el periodo de la presidencia se reduce. Ya cada 3 años hay cambio de presidente, entonces eso le da estabilidad a un poder judicial que busca realmente tener estabilidad no solo para resolver los casos concretos, en todo su estamento, con los magistrados de apelaciones, con los jueces de letras, con los jueces de paz, porque también debe de premiarse la carrera judicial. Ese es un tema que también debe de analizarlo. Mire, aquí hay jueces que tienen 25 años de carrera, 30 años y jamás fueron tomados en cuenta. Y son excelentes jueces. Pero, ¿qué pasa? El sistema que hay de elección los vota, los desecha. Ahora le consulto, ¿usted cree que ya los partidos políticos ya tengan los 15 magistrados? Sí, ya los tienen, Ramón, por supuesto. Ya lo tienen. Mire, acá cada partido político ya tiene su listita, ya tiene su lista corta de magistrados a la Corte. Ya hasta mencionan nombres a la presidencia de la Corte. ¿Y si nos vamos a las matemáticas? Entonces, mire. ¿Cómo cree usted que ya esté distribuido por partido político? Mire, depende de las negociaciones, lo que usted hablaba, depende de quiénes negocien. Si negocia el Partido Nacional con el Partido Libre, quedan 8-7, queda igual el bipartidismo, porque hacen todos los 86 votos. Ahora sí, se incluyen otras fuerzas políticas donde, Partido Liberal van a incluir. Donde entra el Partido Liberal, es correcto, donde entra el Partido Salvador de Honduras y donde entran todos y logran llegar a un pacto, pues hacer que estén 5, 4, 3, 2. Pero el número mágico es 86. Claro. Bueno, ahora, de los 86, ¿cómo los obtiene? No se pueden obtener sin el Partido Nacional. Correcto. Esa es una premisa. Es correcto. Segunda, Es correcto. la mayor cantidad de votos, ¿cómo se obtiene? Entre Libertad y Refundación y el Partido Nacional. Y el Partido Nacional, sí, correcto. Sí, como dice 93 Kenneth. votos. Sí, no, 100 y pico, 60 y 40. Sí. No, 50. Pero 50. los 10 de Salvador. Bueno, sí, tiene razón. Es que el Más de asunto. 100. Bueno, entonces, si solo hablo con 2 y me la juego con 2 y llegamos a acuerdos. Entonces, para usted, Libre está obligado a negociar con el Partido Nacional. Libre está negociado a negociar con todos, Todos. con los que le garanticen los 8. Pero bueno, para alcanzar los 86, usted dice que con el Partido Nacional se alcanza. ¿Sí? Bueno. Es la única forma. Correcto. Mire, entonces, ¿a quién le interesa más negociar Libre? Tiene que negociarlo así porque si no se le volvería ingobernable el Poder Judicial. Mire, recuerde que el Poder Judicial no solo es la Suprema, hay magistrados de apelaciones, hay jueces de tribunal de sentencia, jueces de letras, y ahí hay colores políticos a escoger. Y recuerde que los jueces son independientes en sus resoluciones. Entonces, mire, es un tema complicado y yo no creo que el Libre se complique tanto a crear un cisma, a menos que lo que se busque es desestabilizar el Poder Judicial. Libre quiere asegurarse sus... ¿Cuántos magistrados? Los 15. No, pero... No, usted me pregunta y yo me quiero comer todo el pastel, pero lo que sí desea como mínimo. Permítame, pero en el cumpleaños el pastelito, no solamente el cumpleañero, hay que darle también a la mejor amigo. Bueno, pero lo que me garantiza la estabilidad son 8. 8. 8 le garantiza. Y es lo que anda buscando. Porque si tiene menos de 8, corre el riesgo de perder la presidencia de la 8. Corte. Los demás O se 7 reparten. con algunos camuflajeados en el otro lado. Bueno, sí. ¿Sí? Pues en la otra bancada, como Sí. usted lo dice. Bueno, señores, gracias, muy amables. Abogados, despídase. Muchas gracias, por favor. no, aquí en placer, esperemos. Yo le voy a decir una cosa y voy a terminar con Vamos esto. a ver. Hay 2 clases de abogados. Sí. Los que resuelven y los que enredan. Vamos a ver cuáles son los que prevalecen en este país. Abogado Kenneth. No, hombre, muy interesante y siempre es bueno estar platicando estos temas porque es el ámbito político puro. Y mire, Ramón, no únicamente decirle a la clase política que no vaya a crear un cisma en este proceso de elección de magistrados. Perfecto. Queremos que haya una lista al final y que hagan un buen proceso. El pueblo se lo va a agradecer y Honduras, a la larga, se lo va a agradecer también. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.